Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Los Siete Locos. Primera emisión del año 2022 de Los Siete Locos. Hasta ahora, durante el verano, recordamos viejas notas. El otro día la nota con Griselda Gámbaro por la Semana de la Mujer. Y repasamos algunas de las notas que salieron el año pasado. Pero hoy es el primer día que estamos de nuevo por acá, en nuestra querida televisión pública, empezando un año en un momento de mucha incertidumbre, viendo cambios que se aproximan y todavía no sabemos bien cómo terminarán definiéndose, con problemas en la Argentina y con problemas en el mundo. Y yo pensaba, viniendo para acá, digo, nosotros vamos a hablar de libros, vamos a hablar de arte, y la falta que nos hace todo eso, imaginar otros mundos, imaginar otras realidades y tal vez otras soluciones. Recién les hablaba de Griselda Gámbaro. El otro día vi que el canal pasó el programa especial que hicimos sobre Griselda por el Día de la Mujer, y recordaba una nota que hicimos cuando fue Argentina invitada de honor en la Feria de Frankfurt, ¿no? Hace más de 10 años. Y Griselda fue la encargada del discurso de apertura en representación de todos los escritores argentinos. Y ahí en esa nota hablábamos de eso, y ella dijo en un momento en el discurso, estaban todos los políticos más importantes, estaba Angela Merkel, o sea, figuras internacionales importantísimas, y ella dijo que sería un momento para que los políticos empezaran a desarrollar la imaginación, a buscar soluciones nuevas, imaginativas. Hasta ahora no ha pasado. Entonces el reclamo sigue vigente, ¿no es cierto? Todos los mundos que puede abrir el arte, la literatura, y que en definitiva pueden ayudarnos a hacernos mejores personas, más creativas seguramente, ¿no? Así que tiene mucho sentido para mí seguir 35 años y seguir con la divulgación de todo esto, que tanto nos ayuda y tanto bien nos hace. Quiero empezar recordando, como hacemos siempre, que recordamos a la gente que se ha ido. Muchos de ellos estuvieron en el programa siempre, porque tantos años de programa ha venido muchísima gente acá. Y este verano se fue Jorge Laforgue, el gran crítico Jorge Laforgue. Antonio Seguí, ahora hace poquito. El artista plástico Antonio Seguí, que vivía en Francia hace muchísimos años, pero por lo que leí murió acá en la Argentina, en Buenos Aires, creo que en el Hospital Alemán. Estaba acá, venía varios meses por año. Y Angélica Gorodiller, que también murió durante este verano. Y vamos a pasar, para recordarlos a todos, en la figura de Angélica, una nota que le hicimos cuando publicó su libro Tumba de Jaguares, que se reeditó no hace mucho. El año pasado o el anteaño lo reeditó Eudeva. Vamos a pasar un fragmento de una nota, de esa nota con Angélica Gorodiller. Ahí va. Bueno, acá tengo en la mano Tumba de Jaguares. Qué linda tapa que tiene además. ¿Viste qué linda? Lo voy a poner así, lo toma la cámara. Preciosa. La nueva novela de Angélica Gorodiller, que en realidad es una reflexión sobre la escritura, pienso. ¿Me equivoco si digo eso? Me parece que no te equivocas. Yo me he pasado mucho tiempo diciendo que mis novelas no reflexionan sobre la escritura, pero parece que esta vez se me escapó de las manos. No sé cómo. Compleja la estructura. Vamos a contarle. Eso es lo más raro de todo. Es una estructura compleja porque es... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un círculo. Es un círculo. Alguien que escribe... Lo que escribe el otro, lo que escribe el otro. Claro. Es la serpiente que se muerde la cola. Ahí está, ¿no? claro. Hay tres secciones. Una escrita por un señor, por un escritor, que escribe una novela, donde hay una muchacha que escribe una novela, donde hay una escritora que escribe la primera novela. Ahora la gente dirá cómo sigo todo esto. Sin embargo, es muy fácil. Se sigue sí, una vez que se ve cuál es la estructura, ya claro, todo es un juego en el que uno entra. Claro, todo lo demás anda fácilmente porque no escribo en difícil. Bueno, ahí la teníamos a Angélica Gorodiller,
pionera feminista, todo lo que ha hecho por los temas de la mujer, Angélica Gorodiller. En Rosario, ¿no? Organizó seminarios, encuentros de mujeres, de todo. Bueno, quedan sus libros. Tumba de Jaguares, acuérdese, se consigue porque se editó no hace tanto. Hoy vamos a hablar de libros, por supuesto. Vamos a hablar también de teatro. Está Rubén Schumacher, Lautaro Vilo, con la puesta que está en el Teatro Cervantes, la última obra de Ibsen. Van a estar con nosotros. Vamos a hablar de artes plásticas. Marina Oibín va a estar comentando la muestra que está en este momento en proa. Y empezamos con un autor que hace bastante que no nos visita y tiene una nueva novela. Ahí lo presentamos. Pablo Ramos nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1966. Escritor. Es autor, entre otros títulos, de El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad, El sueño de los murciélagos y Hasta que puedas quererte solo. El origen de la alegría es su nuevo libro publicado. Bueno, acá lo tengo en la mano, El origen de la alegría, de Pablo Ramos. Remite, por supuesto, al libro anterior, El origen de la tristeza. La trilogía, la famosa trilogía. Ahora, ¿no? Es una tetralogía. Tetralogía. El origen, La ley de la ferocidad, en 5 minutos levante de María. Y El origen de la alegría, libro que hubiese querido no tener que escribir. Digo yo. Porque parte de un hecho... Sí, bastante difícil. Horrible, dramático. Es la muerte de una hermana. Sí. Pero yo pensaba en los anteriores de esta tetralogía, también estaba la muerte de tu padre, digamos, ¿no es cierto? me parece claro, bueno, que estamos rodeados, ¿viste? No, bueno, eso sin embargo, descarto, bueno, te quiero decir, es como el disparador de... Y bueno, yo soy un escritor muy visceral, un escritor viene del tenor de Sartre en todo sentido. Creo que en la motivación está el valor de la obra de arte. Como te digo, acá hay un texto que yo escribí para Página 12 hace mucho tiempo, se llama Para no estar tan solo, donde cuento una anécdota sobre la muerte de mi hermana. Y en un libro anterior que saqué en Hormigas Negras, un libro de diarios y reflexiones, Amor, no Romano Amor. Leí de ese libro, pero no lo he visto. Pero eso salió durante la pandemia, sí, ¿no es un libro cierto? que Julieta Oberman está muy enojada porque no lo saqué en Alfaguara, pero bueno, Hormigas Negras es una editorial que quiero mucho y quería ayudarlos con un libro mío, ahora que tengo la suerte. No sé cómo se está vendiendo este libro, no lo puedo creer, como si fuera bueno. Me alegro, yo también me alegro mucho. Y nada, le prometo en un poema este libro a mi hermana, sobre su tumba, se lo prometo, una de esas tragedias, una hermana que vos sabés que yo crié. Yo dejé, cuando mi mamá queda embarazada, mi papá enseguida queda preso en la dictadura. Acá está todo contado. Claro, y nada, y yo trabajo de esa época, y es como una hija para mí. Entonces, ante esa situación tan terrible que me tuvo bastante afuera de todo, tuve 2 años, la verdad. ¿Cuándo murió tu hermana? Y hace 4 años. Hace 4 años. Con 40 años, ¿no? Después vino la pandemia, todo eso. Claro, ¿no? Todo eso se sumó que me quedara casi sin respuesta ante semejante cosa, y la respuesta fue escribir, que es la respuesta que yo conozco frente a la impotencia. Ya me conoces un poco de qué trata mi literatura. Creo que es mi libro igual más luminoso. Es un libro completamente delirante, donde desaforado, políticamente incorrecto por todos lados, como soy yo, pero que termina convirtiendo a Gabriel en escritor, porque el cuento, El origen de la alegría, mira, te voy a contar una anécdota, ya sobre el libro terminado, que se llamaba Desde esta noche tan oscura, que es la primera parte. Claro, es la primera parte. Sí. Mi hermano me cuenta una historia de la primera, mi hermano Gabriel, que se llama, yo uso su nombre, que es, vengo de verlo ahora en Avellaneda, me cuenta una historia de la primera risa de Verónica. Entonces, nosotros somos muy fanáticos de la Fórmula 1, claro. Bueno, eso está en el final del libro. Está en el final, es un cuento como si lo escribiera Gabriel, en el tono del origen de la tristeza. Vamos a aclarar que Gabriel Reyes es una especie de alter ego del autor y es el protagonista de todas estas novelas de las que estamos hablando, ¿no? Y de algunos cuentos. Y de algunos cuentos también, o sea... ¿Qué es lo que terminé ahora con Gabriel Reyes? Acá devela su segundo nombre, Arcángel, que viene de otra pérdida también. En el medio de la escritura de la novela se me muere Gabo Ferro, que es mi gran amigo y con quien hicimos un disco, teníamos un proyecto de otro disco más. Porque vos sos músico, además, vamos a decirlo, y bueno, y siempre tuviste bandas. Y sí, ahora tengo una banda que es excepcional. Tenés una hora. Una orquesta de rock.
disléxicos, que es sin llama guitarra. así, Sí, disléxico. pues yo soy disléxico. Lo habrá visto Violeta en mis mails, que pongo todas las palabras al revés. Ah, mira. Pero bueno, Disléxico es una orquesta con violines eléctricos, violonchelo, que arregla Fernando Monteleone, tecladista de Virus de muchos años. Y estoy haciendo mis canciones con ellos, 10 músicos que son increíbles, donde la máquina de escribir también es un instrumento musical. Hay el ruido del tecleo, sí, de la vieja máquina de escribir. la que escribo yo mis libros todavía hoy. Ah, ¿todavía escribís con Todavía hoy. Todavía ¿Pero por hoy. qué? Y porque soy raro, ¿viste, Cristina? Pero vos te me querés gusta igual. también. ¿Ser raro fomentar. o no? Y sí, porque me No, estás diciendo... te doy una razón técnica por la A cual, ver. mira, y que te va, es mucho más rápido que la computadora. Primero, leer o escribir no es más rápido en una computadora ni en un ebook, es lo mismo de lento. Sin embargo, cuando yo tengo que encarar el segundo borrador, este es el 19, yo trabajo mucho en mis libros, y vos lo sabés muy bien. Por supuesto, Cuando además, encaro cualquiera mi- que los lea se da cuenta. Cuando de- encaro el segundo borrador, no me queda otra más que volver a tipear. Ese volver a tipear en mí no es un leo y copio, sino un leo un párrafo, lo pienso Te y lo entiendo encaro lo que otra vez. decís. Al volver a tipearlo lo estás... Salteo 3 o 4, te aseguro que salteo 3 o 4 borradores. Sí. Y en ese original, en máquina de escribir, hay una relación mucho más física. Yo soy muy bruto, de 2 dedos, mucho más Pablo Ramos de lo Me que... hace acordar esto que estás diciendo, yo que hace tantos años que hago esto, ¿no? Yo trabajo con los escritores, cuando empezó el asunto de la computadora, qué sé yo, años 80, ¿no? Entonces se discutía estos temas. Los escritores me decían, jamás voy a dejar la máquina, porque la relación con el cuerpo es otra. Hoy ya nadie dice eso, salvo vos, También, nadie claro, dice pero también estas hay yo tengo una especie... Borges decía que un escritor no escribe desde una persona, sino desde una mitología que se arma. Te defendés mucho más de los demás. Yo tengo un lugar Te en mi defendés de casa... los demás. Claro. Tengo un lugar donde no entra el celular, no entra un pequeño cuartito que es de otra época, donde solamente yo mismo me invento ese... Tengo un altar, Ese enciendo una mundo. vela, tengo la foto de Abelardo, tengo mis maestros, tengo... Bueno, porque lo nombrás a Abelardo Castillo, que fue tu maestro, Y y Liliana Liliana Hecker, Hecker, ¿no? Sí, eso lo siempre. sabes, viene de esos talleres Pablo Ramos. Nos conocimos, me acuerdo que te presentó un día Liliana Hecker. Sí. Y Estaba ella y la hinchada de Arsenal, nada más, el único público que había en el primer Ese libro. era mi público. Ese era mi público. Pero nombraste recién a Sartre, ¿no? Claro, bueno, vienen de sí. toda esa tradición, ¿no es cierto? Y yo me siento muy El identificado con escritor, esa... con su máquina de escribir. Con dedicarle, por ejemplo, cuando yo le debo mucho a Inés Garland en el sentido de que cuando yo tenía 2 hijos, cuando yo empiezo a escribir a los 34 años. Inés Garland iba también al taller Claro, de Liliana. Inés, estaba Inés, estaba Samantha Schweblin, estaba... Todos han contado acá lo que fue ese taller. Sí, Se ve fue que hermoso. marcó mucho. Fue también, bueno, un montón de escritores que están publicados ahora. Alejandra Laurencich, una gran escritora, un libro extraordinario, Coronadas de Gloria. Bueno, pero más allá de ese taller, una vez Inés, yo le dije, bueno, qué difícil de ser vivir de la literatura. Y me dijo, Inés, mira, de acá los demás yo no lo sé, pero seguro que vos sí. Claro, yo estaba internado en una fundación para dejar las drogas y me iba con el 60 todos los martes hasta lo de Liliana, acompañado de un gitano que era de la fundación, no te dejaban ir solo, que todos los días se robaba algo lo de Liliana, todos los martes. ¿Y por qué ibas con un Y gitano? no sé, porque era un compañero que tenía ahí, me lo daban, me obligaban. no podía salir No podía salir solo y no volvía. Entonces, el gitano se robaba algo del escritorio de Ernesto, el marido de Liliana, y me lo devolvía a la fundación, todo arrepentido. Y yo le decía a Liliana, no pasa nada, vos traelo. Y hasta que Liliana armó como unas cosas robables para que el gitano robara tranquilo y me lo devolvía en la fundación el otro martes. Pero sin embargo, la frase típica de Liliana era, aparte de Pablo, ¿quién trajo algo para leer? Jamás dejé de ir, jamás dejé... y eso me permitían escribir 1 hora por día. Yo tenía una necesidad, ese hambre de escribir es lo que todavía siento hoy. Por eso no publico un libro por año, porque si no tengo esa necesidad enorme de escribir un libro, No lo haces. no lo escribo. Me voy a pasear un poco por ahí con mi hijito, hacer cosas un poquito Bueno, más. eso siempre te manifestaste en contra de los escritores que sacan libros todos los años, de la Quizás lo industria. necesitan, pero y no, de- y no es lo que demás. espera mi lector. Mira, yo, este libro, antes de que saliera la primera nota gráfica, Sobre el libro. tuvieron que reimprimir. Porque mi lector está esperando a este escritor Tenés que lo deja un núcleo todo. de lectores Y pero que fieles. espera a este escritor, que lo deja todo en un libro. Si hay algo que a este libro le falta, o es falencia mía, o no lo vi. No es falta de haberlo dado todo en el libro. Yo siempre escribo, Cristina, como si fuera el último libro que voy a escribir. Esa es
compromiso. Pones todo ahí. Claro. Y te expones también porque toda la vida este personaje que es tu alter ego, vos contás lo que te pasa, el tema este que hablabas recién de las drogas aparece Y constantemente. también incluyo cosas que me cuentan, ¿no? También, porque acá hay muchas historias que se cuentan Sí, claro. de otras personas. Y también hay otras que no te las voy a creer nunca en la vida, ¿no? Acá adentro hay cosas desopilantes en este libro. como un perro que habla. Bueno, Claro. eso puede ser poético. ¿Viste? Podés creer cosas desopilantes. Bueno, poético. Claro, ¿No porque es cierto? robamos un buzón, por ejemplo. Van con un acoplado, con un camión. Sí. Engancha el buzón porque querían rescatar una carta que alguien se arrepiente de haber mandado. No, así es como que un estaba. amigo, mira, justamente no querés algo, lo único que quizás sea más real de que lo que hicimos, pobre el intendente de Avellaneda, que vengo ahora de verlo, Ferraresi, que lo quiero tanto, arrancamos un buzón, ¿no? Porque En Avellaneda fue Sí, eso. porque mi ¿Vos amigo... vivís en Avellaneda? Yo soy de Avellaneda. Sos de siempre. allá, pero ahora vivís también. Ahora estoy viviendo en Pilar, pero tengo la dirección de mi mamá vive en Avellaneda, vengo de ahí ahora, vengo de mi vieja. Y no, pero lo que pasa es que nuestro amigo, yo escribía letra de canciones y le escribí una carta de amor a su novia Marcela, pero él puso para Marcela y lo tiró en el buzón y no puso ninguna La dirección, ninguna ni estampilla. remitente, ni Entonces nada, lo ni arrancamos, lo resfechamos Le pusieron una cadena alrededor, tiraron de la con una camioneta y lo rastrojera. arrancaron. Sí, y lo reubicamos en un lugar que hoy está ubicado, es lo raro, ya no se usan más, pero eso fue sacado de H y Belgrano y lo pusimos en otro lugar por miedo, con todas las cartas las respetamos, las volvimos a poner, fuimos bastante conscientes. Y creo que la Marcela recibió su carta de amor. recibió finalmente. Sí, que es lo importante, ¿no? Hablando de este tema, leí por algún lado, vos decís, la escritura es el momento más espiritual de mi vida. Claro, sí. Y lo digo en relación a mi ser católico, soy una persona católica de ir a misa los domingos. Practicante. A un lugar en especial, voy a la parroquia, a la capilla Medalla Milagrosa de Victoria, donde hay un cura extraordinario y una gente extraordinaria. No voy a cualquier lado, pero ese es mi rito. Y claro, imagínate, la palabra es el verbo encarnado. Griegos y judíos somos nosotros, dice Borges, ¿no? Pero yo creo que para mí mi momento más espiritual es la escritura, es el momento donde estoy conmigo, donde en este tenor de María Zambrano también, de que cuando vengo acá y trato de salir adelante en un reportaje, y es muy probable que después me sienta un poco vacío por el nerviosismo, sin embargo cuando escribo conservo esas palabras, las puedo corregir. Escribir, el lenguaje es uso, escribir es un sistema. Yo una persona criada fuera del sistema, suena lógico, dentro del sistema de las palabras me siento amparado, me siento poderoso de alguna manera. Has venido muchas veces acá, yo no pensé que todavía te ponía nervioso. No me pone nervioso porque te miro a vos, pero hay cierto nerviosismo, cierta necesidad de que salga bien, cierta arrogancia que trato de pelear, cierta vanidad que trato de combatirla también. Soy una persona bastante atenta a las impurezas espirituales que surgen inmediatamente en mí, porque esas impurezas espirituales me llevan a lugares muy espantosos, por lo tanto tengo que estar muy atento a mis defectos de carácter, particularmente yo, porque después la paso mal, ¿viste? Y no se trata. Yo, sin embargo, este es el primer libro que escribo completamente sobrio, que corrijo completamente sobrio, sigo yendo a los grupos de narcóticos, sigo teniendo relaciones con los compañeros de Alcohólicos Anónimos, sigo estando en los hospitales, por ejemplo, se había cortado con la pandemia, pero acá hay un texto de una vez que esto fue absolutamente así. Hay muchos homenajes a amigos, ¿no? Absolutamente, es narración, pero le conté un cuento por primera vez a una mujer de 80 y pico años en un hospital. Yo voy todas las semanas a un hospital de Gonet. Estoy escribiendo un libro de crónicas que se llama Con la guardia en alto, que son crónicas de residentes de hospitales. Sencillamente porque mi hermana no llegó a una sala de guardia y quiero ver qué pasa. Y yo quiero ver, y entonces yo me meto y le pido a alguien y me pido una autorización. Y ahí estoy todas las semanas, quedándome toda la noche con esos pibes que ganan 30.000 pesos por mes y se desesperan porque se hicieron las cosas bien o hicieron las cosas mal, en lugares donde los recursos son limitados, donde la gente llega con terribles miserias, ¿no? Y por ejemplo, hay un capítulo ahora que estoy escribiendo que es la sala de espera, que es extraordinario, ¿no? No sé por qué se le dice paciente cuando lo que es esa persona es lo más impaciente, quiere ser curada. Personas que confunden un tratamiento paliativo con curativo porque no les explican bien las cosas, no porque sean
ignorantes, sino porque están atravesados por el dolor, confundidos, y la soberbia de quien explica no es capaz de detenerse un segundo a ver a la persona y decirle: usted entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, estoy metido en ese lugar, me lo permite. ¿Te vas como voluntario? No, yo solamente voy a observar, claro. Los directores me permitieron y estoy escribiendo crónicas. Acá hay Porque le decís que vas a escribir sobre Te digo la esto. verdad, claro, y me trato de buscar mi lugar de pudor, o sea, no puedo estar donde alguien está desnudo, trato de buscar mi lugar, pero estoy en la oficina de los médicos de residentes y bueno, ya vi pasar varias camadas de residentes, porque estuve 3 años ya. Y ahora volví y voy escribiendo crónicas. Una de ellas está acá, que es la mujer esta, donde una mujer que me decía doctorcito, y yo le expliqué que no era médico, y le dije que era escritor, y me dijo: a mí nunca nadie me contó un cuento, una mujer de casi 90 años, y yo le cuento El Ruiseñor y la Rosa, de memoria. Yo tengo buena memoria como mi mamá, y se quedó dormida, ¿no? El cuento de Wilde. Claro, y mi mamá siempre dice que cuando se le cuenta un cuento a un chico, si se queda dormido hay que terminarlo igual. Yo tengo una mamá muy culta, una mamá que pese a las inclemencias de la infancia, me dio literatura todas las noches, me leyó un cuento ¿Y siempre. lee tus libros, tu mamá? Sí, me tengo un audio hermosísimo de mi mamá. Si después, si querés, te lo mando. Bueno. Donde dice que para ella es mi mejor libro. ¿Y vos estás de acuerdo? ¿Vos pensás que es el siempre Y yo no lo sé. Yo siempre creo que con el entusiasmo el último es el mejor, pero no tengo perspectiva al respecto. Creo que escribí una buena novela, que estoy orgulloso de haberla publicado. Tengo la lectura de Julieta Oro, la lectura de mi hijo Nuncio, la lectura de María Colaneri, que son personas a las cuales yo me ubican. Yo creo que este libro, sin la lectura de ellos, hubiera sido muy inferior a lo que es. Supongo que una novela de más de 400 páginas habrá un bache siempre. A veces esos baches uno los ve y se lo dejo por una cuestión de que adentro hay una esmeralda. Por ejemplo, el diálogo entre la veterinaria y Gabriel. ¿Por qué están esas dos veterinarias? Me lo cuestionaron en una librería. Porque es gracioso. Claro, el libro es muy bueno. Yo siempre, el sentido del humor para mí es muy importante en el tenor de lo que decía Isidoro Bleinstein, el último peldaño antes de la desesperación. Pero estas dos gemelas, que jamás existieron, porque ahí va, jamás existió, pero yo, como digo siempre, Rocketti no existió, pero cambió más mi vida que el vecino de al lado de mi casa. Por supuesto. Que existe. Entonces, estas enfermeras representan para mí la idea de Abelardo Castillo de la belleza. La belleza es lo opuesto a la estupidez, decía Abelardo. Entonces, él ve a una piba que es linda en lo superficial y a una piba que es gemela fea y empieza... Es agresivo, Gabriel, es desagradable en un momento. Es de un machismo tremendo, te voy a decir. Pero sin embargo, no es un machismo, es un error. No. Lo que pasa es que ahora todo está juzgado. ¿Quién no es de un machismo tremendo? ¿O hay un machismo no tremendo? Entonces, hay grados. Bueno, no los hay. Gabriel está criado de una manera y hoy se está cancelando todo. Tengo mucha valentía en publicarlo, en decir, por ejemplo, hay algo mucho peor. Cuando el estudio genético de la hija dice: bueno, querés tener una mogólica adentro. Y ella dice: sos una bestia. No se dice esa palabra, pero se piensa, dice él. Entonces, un escritor como yo está para perturbar. No para ser truculento, sino para decir realmente lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón te haces un estudio genético. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir adelante con el embarazo o interrumpirlo si hay algún problema? Tremenda pregunta, ¿no? Yo no me voy a hacer el tonto, por no decir otra palabra, con las cosas de mi corazón. No es el caso. No es el caso. No es el caso. Entonces voy a ir con los tapones de punta. Pero no hay machismo. Fíjate que hay un homenaje permanente a la mujer. Hay un beso a una vagina de una prostituta donde entra la Virgen María, su madre. Hay un homenaje a la mujer permanentemente. Claro, él es muy masculino, que es distinto. Además, yo te estoy diciendo que un personaje me parece machista. Pero no es machista, Gabriel. Es muy masculino, tal vez. Y es perturbador, pero sin embargo no es feminista, claramente. No lo es. Porque trata de entender cuando está la cumbia lesbiana. Él dice que es la misma que la otra cumbia. Una mierda, pero cambiarle el órgano sexual, no nada más. Entonces hay demasiadas cosas como que por eso digo yo que es un libro valiente en función de que el personaje se debate en una cuestión permanentemente con la mujer. Porque yo soy un pollerudo. Yo fui criado por mujeres. Mis padres no estaban nunca, todos camioneros, mis tíos no estaban nunca, viajes a Ushuaia. Entonces yo, mi mamá, mis tías. Y acá fíjate que Gabriel va, claro, mi hermana, Gabriel va de pollera en pollera, tratando de armar
Y le van poniendo un límite las mujeres, ¿no? Son las que le ponen un límite. Se cruza con muchas mujeres muy inteligentes, debo decir. Siempre. Muy inteligentes. Más que él. Por ahí Inclusive sí. las policías. Pero Mirá a Claudio, nos tenemos que ir. Dale, te dije Claudio que siempre queda corto. Queda corto, pero esto es así. ¿Qué le vas a hacer? No, Todo divino. esto está en el libro. Es polémico, es fuerte. Es verdad que Pablo Ramos se juega y pone todo lo que tiene adentro. Bueno, en cada novela. algunos no me sacan, me hicieron notas que después no las sacaron. Pero yo no tengo ningún problema. Como lo dije en la revista Viva, mirá, soy incancelable porque soy buen carpintero, buen soldador, buen electricista y voy a seguir escribiendo, aunque le duela a quien le duela. El origen de la alegría se llama la última novela de Pablo Ramos. Gracias, Con todo Cris. esto supongo que mucha gente quedó intrigada y la va a buscar. Sí. Gracias por haber venido, Siempre como voy a venir. siempre, Pablo. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Nos vamos al corte, ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de teatro ahora. Lo tenemos acá, Rubén Schumacher, Lautaro Vilo. ¿Cuánto tiempo con la pandemia y todo lo demás, no? Ellos se acordaban recién, la última vez que vinieron fue con Hamlet, cuando pusieron Hamlet en el Teatro San Martín. En el 19. Hace una pandemia que no nos vemos. Hace una pandemia que no nos vemos, sí. ustedes lo han dicho. Y ahora un precioso texto, que de eso vamos a hablar, de Ibsen, en el Teatro Cervantes. ¿Es la primera vez que dirigís en el Cervantes? Exacto, es la primera vez. Ay, No es la eso primera vez que es trabajo en el increíble. teatro, pero es la primera vez que dirijo. ¿Y qué hacías? Sí. ¿Trabajabas de actor? Alguna vez hice algún espectáculo como actor, bailé hace muchos ¿Cómo años. bailé? Sí, ¿Bailás? yo fui bailarina alguna vez. Ah, Sí, es no sabía. Hay muchas cosas que la gente no sabe de mí. me encantaría saberlas. Las podés contar ahora si querés. Sí, sí. No, estaba en un grupo de danza humor con Estar Ferrando, que era una bailarina. Danza humor. Sí, que era del grupo de Oscar Araiz. Y Ah, mira. bueno, estuve en su compañía durante un tiempo, mientras hacía otras cosas. Yo también hacía teatro con Kogan y estaba en ese grupo. Y después, sí, llevé un espectáculo que fue una versión de Babilonia que había hecho en la Escuela Nacional de Arte Dramático, y se hizo un par de funciones. Pero esa fue mi relación con el teatro. ¿Nunca no vos más te que eso. acercaste, propusiste algo y Sí, pero me rechazaron. te rechazaban? Y bueno, Pasan cosas que pasan en esta vida. más bien. En el Eh, San Martín trabajaste muchísimo. Claro, era como que se produce una especie de cosa extraña que es, en ciertos medios públicos se cree que uno es de tal lugar y a mí me identifican todo el tiempo con el San Martín, pero soy egresado del Colón, Bueno, digamos, tengo una visión bastante has amplia. hecho puestas en el Colón También, importantes también. sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas obras trabajaron juntos, Lautaro, en la adaptación? Qué buena pregunta. En la adaptación, Hamlet, ya 3, sabemos. 4, 5, creo que es la quinta o la sexta. Sí, Esta. porque hicimos los Shakespeare, tres tres Shakespeare, Shakespeare. y después la El que llevaron Gracia. a Londres al Teatro del Globo, Ese fue lo hicieron juntos. Enrique IV, segunda Enrique parte. IV, segunda parte. Sí, que trabajábamos. Eran otras ¿sabes? épocas, ¿eh? El Teatro del Globo, que leí que por ahí cierra el Teatro del Sí, Globo. sí, están en terribles problemas financieros. Financieros. Sí. Claro, si no puede abrir. Hablamos de los teatros, vale la pena decir esto, hablamos de los teatros estatales, ¿no? Pero leyendo a raíz de esto del Teatro del Globo, hay teatros que están subvencionados y otros que no. Y bueno, el Globo no es Y el un teatro Globo no público, es oficial, no es es un público. teatro privado. Claro. Claro, por eso depende depende de los privados que Sí, lo claro, mantengan, porque además el Estado no está poniendo un peso, o muy poco. Está poniendo lo justo en los claro. lugares clave que ellos consideran que son públicos Sí. por ahí. Acá el Teatro Cervantes, el Teatro San Martín son teatros públicos, bueno, por suerte Todavía están ahí. todavía están Y ahí. gracias a eso pudimos hacer esta obra tan particular que es Cuando nosotros los muertos despertamos, de Ibsen, que Es un texto que no es nada conocido. Nada, Yo no sé nada. si hubo alguna apuesta anterior. nos enteramos que aún o sea, es una obra que desconocida en la Argentina y en muchas partes del mundo, y nos enteramos que hubo un estreno 2 días después del nuestro en una sala independiente. Y yo me enteré Acá, después en que había Buenos habido un Aires. estreno en Córdoba hace Mirá. en el año 98, creo, Mirá. una cosa así. Bueno, No, es no, lógico, porque es un texto de Ibsen, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué sé yo? pero prácticamente no es una obra que esté en los repertorios internacionales. Tampoco. Muy raro. Y creo que es porque es una obra muy
a ver, no responde a los patrones ibsenianos. Entonces, si uno Claro. quiere encontrar Casa de Muñecas, fracasa. No, nada que ver, nada que ver. Fracasa. Entonces, Acá todo es ambiguo, poco Exacto. claro. Bueno, ustedes parten desde la escenografía, ¿no? Claro. Que hay como un velo. sí, la escenografía de Muy Jorge linda. Ferrari y la Muy iluminación buena. de Gonzalo Córdoba, como siempre, y la música de Bárbara ayudan a crear este clima de ambigüedad que Absolutamente. tiene la puesta porque el texto lo tiene. No es una obra neta como puede pasar con El enemigo del pueblo, donde al pan pan y al vino vino. Por supuesto. Acá las cosas son un poco más raras, pero es una obra que inaugura el siglo XX, esto está claro, no es una obra del siglo XIX, sino que es una obra del siglo XX, y por eso creo que no fue tomada, porque se fracasa cuando uno la mira como si fuera una obra Claro. del siglo XIX. James Joyce era un fanático de esta obra, leí. Sí, totalmente. Y a partir de este texto leía el otro día, no sé dónde, empezó una relación. Sí, en los Con últimos Ibsen. años de la vida de Sí. Ibsen, Joyce era una especie de amigo por carta. Tenían una diferencia de edad muy grande. Sí, claro. sí, Joyce estaba empezando su Y el otro recorrido y el otro terminando. estaba clausurando el recorrido. A la vez, la pieza tiene esta característica de ser es un cierre autoconsciente, o al menos uno está muy tentado, ¿no?, con estos grandes autores a mirar la última obra con una especie de conciencia de finalización Sí. del proyecto creativo. Aquí, bueno, hay como algunos puntos curiosos, ¿no? Ibsen se ocupó todo el tiempo de retratar a la burguesía dirigencial, ¿no?, en el ciclo sociológico, digamos. Todos esos personajes son eminentemente burgueses y están, como se dice, donde se corta el bacalao, ¿no?, donde se organiza la tensión social. Y esta es la primera obra protagonizada por un artista. Dicen que es un poco autobiográfica, ¿es así? Es inevitable leer ¿Quién un sabe? puente. Claro, Está protagonista inspirada es también. un escultor, un artista. Claro, muy parece ser consagrado. que hay una inspiración cercana en la historia de Rodin y Camille Claudel, ahí dando vueltas, ¿no? Esa especie de musa Claro. opacada por el gran escultor. De hecho, Robert, no me acuerdo ahora si es Robert Musil o Rilke, uno de los dos, cita Rilke, ¿no? Cita haber visto la obra y referirla a esa anécdota. Y bueno, como pasa un poco con Shakespeare en La Tempestad, ¿no? Como uno inevitablemente dice cuánto de Shakespeare mismo hay en Proust, pero se arma como una especie de asociación. No Puede sé ser hasta o qué no ser. punto. No es lo más No es lo importante que- tampoco. claro. Seguro. Si nosotros queremos decir cuál es el eje de la obra, uno es este artista que absorbe a la modelo. O sea, le quita el ser, la vida, ella se considera muerta. Sí, ¿No es cierto? Sí. Por esa escultura que... Esa contradicción entre la vida y el arte que Sí. está presente en la obra, pero también entre la cultura y la naturaleza, que también es otra tensión que está durante todo el tiempo en la obra. Con este personaje, el del cazador. de osos, Son sí. personajes muy extraños, hay que Sí, entrar sí. en ese juego, Claro, ¿no? Claro, pero de alguna manera está puesto, ahí hay una gran cita nietzscheana, que no es necesario saber Nietzsche para poder gozar de la obra, Seguro. obviamente, ¿no? Y también está todo el mundo de la interpretación de los sueños, que va a ser un libro que va a salir al año siguiente del Claro, estreno de es esta esa obra, época, porque claro. están en medio de un proceso de revolución de ideas, y entonces la obra las condensa, pero no las expone de manera directa y clara, hace lo que luego van a hacer los autores en el siglo XX, Claro, claro. que es volverse más ambiguos, Por no supuesto, directos, no pero citar sus fuentes, ese es su etcétera. punto fuerte, esa es una de las cosas que más atrae, por lo menos a mí me pasó en la obra. Qué bueno. Esa ambigüedad. Sí, claro. Digo, la escenografía también me gustó mucho, no solo los velos, sino cómo está resuelta toda la parte, hay una parte en la montaña, ¿no? Sí, el tema de la Nevada. escenografía excelentemente resuelta por Jorge Ferrari, Muy buena. que es que cómo
Primero que es la única obra de Ibsen en la que los 3 actos suceden en la naturaleza. Digamos, hay otras obras que en Peer Gynt aparece la naturaleza, Ajá. pero también hay interiores. Aquí no hay No un solo hay ningún interior, mirá, entonces, no había pensado claro, eso. y Claro. eso es una rareza bien extraña, ¿no? Sí. Entonces la idea era cómo dar esa idea de la naturaleza hoy, porque hoy no, digamos, cuando él la estrenó, hace poco vimos unas fotos, por suerte no las vimos antes, Claro. recién las encontramos ahora, unas fotos de la versión del estreno, que era telón pintado y algún objeto practicable. Claro. Y hay algo de eso que está en la versión que hacemos nosotros, pero a la vez hay una idea casi cubista, habría dicho Gabriela Mazú cuando la vino a ver, respecto de esta idea de utilizar paralelepípedos para señalar las alturas, ¿no? Es una obra que va, Está muy acto bien por acto, va resuelto. creciendo, Sí, claro, va subiendo en altura, ¿no? Va subiendo. Pero cómo resolverlo de manera contemporánea y no de manera gráfica, en el Sí, sentido, tal construir cual. una montañita en el teatro. No, pero además es muy atractivo como imagen, está muy bien. Ahora, ¿cómo fue que pensaron en este texto? ¿Por qué se te ocurrió dirigir esta obra? La obra vino en realidad de una propuesta de Alejandro Tantanián, porque viene de aquella época. Ah, de la gestión de la Tantanián. Sí, y él de me había Cervantes. hablado de hacer un texto simbolista y había pensado en Metterling o en las últimas obras de Ibsen. Ahí nos comunicamos rápidamente con Lautaro. Se ve que funciona. Nosotros, sí. Estamos ahí en contacto todo el tiempo. Y optamos casi simultáneamente, es decir, hagamos la última que nadie sabe nada de ella, como más por ese carácter misterioso de esa obra. Seguro. Que por otro motivo, y creo que la pegamos, ¿no? Fue así como, qué bueno que nos metimos, porque todo el tiempo, mientras hacíamos el trabajo de hacer la versión, tratar de buscar las palabras que parten de la traducción de Christian Kupchik, pero que nosotros teníamos que darle una sonoridad que fuera cercana al espectador contemporáneo, Claro. al espectador de aquí. Nos dábamos cuenta de que la obra se nos escapaba, se nos diluía, esa ambigüedad que tiene hacía que nuestro trabajo fuera complejo en ese sentido, pero a la vez reforzaba la elección. Es decir, qué bueno estar metidos en este problema. Y son ¿no? muy buenos también, Sí. quiero decir, los actores. Horacio Peña Sí. hace un gran trabajo, hace este escultor muy bien. Y los demás son actores por ahí no tan conocidos, pero excelentes. Me parecieron muy buenos todos. Sí, el elenco es fantástico, es un elenco hiperteatral, digamos, ¿no? Es un elenco de teatro y por suerte está en teatro público que se puede hacer un elenco de esas características. Pero hay cosas de la versión que me parece que... No, y lo que vamos a pasó hablar. en el proceso de versión fue que nosotros desembocamos, hay un movimiento que se produce cuando elegís la obra a cuando empezás a hacer la versión, que es como bajar al piso del texto, ¿no? Como que uno ve la obra en su totalidad y ves como cierta línea de la trama, la progresión y tal. Y cuando empezás a trabajar sobre las palabras, sobre los datos, lo que se nos empezó a revelar fue este carácter de prefiguración de las narrativas del siglo XX, que nosotros no lo teníamos en el mapa mirá. antes de Apareció empezar la obra. trabajando. Claro. No, decís, che, acá niega algo que asumió al principio. Claro, Esto sí. parece Pinter. Claro. ¿No? Ese tipo de descubrimientos fueron muy interesantes a lo largo del trabajo del material, que aparte enriquece mucho la mirada sobre un autor que en general está muy capturado por el ciclo sociológico, ¿no? Seguro. Uno dice un Ibsen y dice, bueno, una obra que discute sobre cómo se vive en sociedad. Claro. Seguro, ¿No? obvio. Que no se mete con... Acá de otra manera, pero también está discutiendo cómo se vive en sociedad. Sí, pero en la construcción tiene hay un recorrido pesadillesco quizá en ciertas repeticiones, ¿no? Hay como una iteración de lugares, vuelven a hablar sobre el mismo punto, le dan vuelta al mismo punto. Todas cosas que después, digo, a lo largo de la historia de la dramaturgia del siglo XX uno la ve transformados en procedimientos súper comunes, pero es ahí, lindo como claro. encontrar el momento en cual el tipo del siglo XIX, que articulaba las tensiones de la sociedad burguesa del siglo XIX, dice, a ver,
en consonancia con las ideas de la época, ¿no? Sin duda. ¿Y está completo el texto? ¿Hubo cortes? ¿Cómo fue? Completo, Está ¿no? completo. Está completo. Sí, Sí, hay, sí. hay algunas líneas que quitamos. Hay una que me hace mucha gracia que quitamos, que es que en el momento en que el director que al director le preguntan sobre esa mujer misteriosa, dice, que habla nuestro idioma, bueno, con un ligero acento del norte. Y esa frase la quitamos, porque el ligero acento, después de que la actriz tenga que cargar con un ligero acento del norte, era muy complicado. Pero digo, cuento esto porque es el tipo de pequeño corte que hicimos, pero no hay ningún episodio, no hay ningún personaje que haya salido, está toda la obra está completa, porque precisamente ese era el desafío, no hacer una, digamos, la obra había que presentarla en sociedad, digamos. Seguro, ¿no? Entonces, nadie la conoce, muy poca gente la conoce. Tenía que ser lo más, no se puede, uno puede ser que ya de Casa de Muñecas alguien puede hacer una referencia. De hecho, yo dirigí hace muchos años, que fue mi único acercamiento a Ibsen, lo que pasó cuando Nora dejó a su marido, de Elfriede de Jelinek, que es la continuación de la historia de Nora. Y para eso monté el último acto para que la gente supiera de qué se trataba. Hubo un trabajo de Griselda Gámbaro también. Claro. En esa línea. Ibsen, Soy Nora. Soy Nora, claro. También en San Martín. Claro, sí, dirigido recuerdo. por Silvio Lang, que también, digamos, son una cantidad de cuestiones. O sea, esas son obras que permiten. Son populares, son muy conocidas. Claro, y permiten hacer reversiones. Claro, por todo el mundo más o menos sabe la historia de una señora que dejó a su marido. Claro, por supuesto. Pero en esta, no, y eso era lo fascinante. Lo fascinante creo que nos divertía muchísimo. Bueno, no queda mucho tiempo para ir a verla, ¿no? El 3 de abril terminamos, y recuerden que el 2 de abril no hay función. Porque es teatro público, pero bueno, hasta el 3 termina, así que hay que apurarse para ir a verla. En el Teatro Cervantes, ¿qué días está? De miércoles a domingo, a las 8 de la noche. No, la obra no es extensa, es una obra que no dura más de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y pasa así, boom. ¿La gente ya no soporta obras extensas? No, yo creo no. El Hamlet era 4 horas. 3 horas y cuarto, 3 horas y media. En el San Martín, no, yo creo que la gente puede mirar, depende del interés que tengan, de cómo se trabaje el tiempo, la gente aguanta lo que sea. Seguro. Me alegro de verlos, me alegro que estén trabajando de nuevo. Muchas gracias. Igual también estar aquí. Todos, ¿no es cierto? Que todavía estemos aquí. Que todavía estemos aquí. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de artes plásticas, concretamente de las muestras que se pueden visitar en este momento en Proa, en La Boca. Y la tenemos a Marina Oibín. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás, Cristina? Tanto tiempo que no nos vemos, Marina. Volvimos por suerte y hay mucho para ver, así que felices, ¿no? Hay mucho para ver. Vamos a hablar hoy de las muestras en Proa. Quiero que me cuentes, porque yo no la fui a ver, esta muestra de realidad aumentada, que da para reflexionar bastante, ¿no? Sobre los cambios que se están produciendo también en el mundo del arte. Contá un poquito de qué se trata. Sí, tal cual. Es una muestra que ya está, se puede ver en la fachada de Proa, frente al río, y también en el interior hay un par de obras. Se ven con una aplicación que se baja en forma gratuita de la Play Store, se llama Cute Art, y la desarrolló esta aplicación el director del Museo de Arte Moderno de Estocolmo. Es una aplicación muy simple, muy intuitiva, y se puede ver, por ejemplo, ahora en la fachada de Proa hay un gigante que se llama Doku. Esto lo hizo un artista de Shanghái, Lu Yang. Él trabaja mucho con imágenes vinculadas al anime, al manga, tiene una impronta de la ciencia ficción, de la imagen del video, y se puede ver esta imagen. También participó en bienales, digamos, son artistas muy reconocidos en la Bienal de Shanghái, la Bienal de Atenas, expuso en el Pompidou, y es una obra que ocupa toda la fachada y que se puede ver con realidad aumentada. Se baja esta aplicación, que es muy sencilla, y donde en la vereda está indicado dónde hay que poner el celular o la tablet, quien quiera,
y ahí escanear el QR y ya se puede ver la imagen. Perdóname, te hago una pregunta porque no lo tengo claro. Hay que ir a Proa para hacerlo, no es que yo desde mi casa puedo entrar con la aplicación. No, tenés que ir a Proa. Allí, en donde ahora está ese gigante docu, antes había una araña, quizás la hayas visto, una araña enorme que hizo Tomás Saraceno, pero la exposición tuvo etapas. En esta segunda etapa ya no está más la araña, que fue un boom, y ahora está este gigante, pero hay otras obras. Si cruzás, por ejemplo, la calle, en el río se va a poder ver, no quiero adelantar todo lo que va a ver la gente, porque si no, no va a tener mucha gracia, pero hay otra obra, y entrando a Proa, también se pueden ver otras imágenes. Y en la fachada también hay otra obra suspendida. Y de jueves a domingo va a haber facilitadoras en forma gratuita, van a ayudar a la gente que tenga alguna inquietud con la aplicación o que no la haya bajado, para que puedan ahí sumarse y jugar y participar de algún modo. Es un juego, ¿no es cierto? ¿Y te merece alguna reflexión esto? Porque a mí se me ocurren muchas cosas, digo, son cambios tan grandes. ¿Es un juego? ¿Es arte? ¿Qué es? Hay un montón de preguntas que uno se puede hacer alrededor de esto, ¿no? A mí me parece interesante esto que planteas, porque el arte y el juego están muy vinculados de algún modo, que es lo que plantea la exposición que también en Proa arte y juego, ¿no? Este vínculo casi estructural que tiene el arte de hacernos imaginar otros mundos, ficcionalizar, crear otras formas de analizar también, que muchas veces van por el lado del juego. Pensemos en cómo desacralizó el arte Marta Minujín, hasta un montón de artistas. Y creo que aparte este tipo de obras invita quizás a un público que no es tan propenso a ir a los museos, ¿no? Jóvenes que quizás no van a galerías y museos, y con esto se suman a una experiencia que es muy, muy lúdica y que es artística, es decir, hay una creación muy singular también en las imágenes. Más allá de esto, en Proa, como recién decías, hay una muestra que se llama Arte en Juego, creo que se llama así, ¿no? Arte en Juego. Sí. Relacionando también lo lúdico dentro del mundo del arte. Contá un poco de esa muestra, que estuvo todo el verano y todavía sigue. Sí, esta exhibición reúne un centenar de artistas argentinos que trabajan justamente el tema del juego, y tenés de todo, es decir, hay obras de Marta Minujín, de León Ferrari, Cristina Schiavi, Ama Moedo, bueno, no quiero dejar de nombrar a muchas, hay una obra de Berlín, Juanito Laguna, y la idea es esta del juego, por ejemplo, y es para grandes y para chicos, esto es muy interesante. Hay una obra, por ejemplo, es un Bambi, se llama Bambi Bot, que hizo Laura Palavecino. Es una obra en la que una instalación robótica interactiva, que es fabulosa, porque vos te podés, empezás a tocar un metalofón y un Bambi empieza a desplazarse por un jardín que ella creó totalmente artificial, y parece todo muy lúdico, muy lindo, y sin embargo el artista lo que trató de plasmar con esto es esta capacidad que tiene el hombre de manipular la vida y las acciones de los animales, ¿no? Ella se replantea este tema, pertenece a un colectivo de mujeres que trabajan en el videojuego. Y bueno, busca que sea más inclusivo este ámbito. Hay un tren fantasma de Oligatega, del grupo Oligatega, que va por unas vías, esto es impresionante y aparte, digamos, súper atractivo para todas las edades, y va por unas vías que han sido intervenidas con pequeños homenajes a artistas, a Gumier Mayer, a Lutz Linder, y va pasando por allí, y la locomotora tiene una cámara que transmite un video en tiempo real. Bueno, esto, y aparte permite que el espectador también aparezca en ese video. Es muy, muy interesante. Y muy gracioso, y la verdad el cambio de escala, porque eso chiquito que fueron construyendo del tren se ve en otra escala. Claro. ¿Me querías decir algo? No, me da para mucho. Sé que también hay una especie de mesa de Mirta Legrand, que uno puede aparecer ahí como si estuviera en la mesa de Mirta Legrand. Digo, el límite entre arte y qué sé yo, y entretenimiento es muy difuso en estos casos.
¿no? Sí, yo pensé mucho en Marta Minikin, ¿no? Con esta exhibición. Claro, bueno. En cómo ella buscó realizar el arte. Y lo hizo desde los inicios, ya en 1965. No, y lo hizo con mucha solvencia y calidad, además. Sí, eso sin duda. 1965 ya. Ella planteó, digamos, una ruptura cuando hizo una gran performance en Montevideo, en un estadio de fútbol, y allí llegó, era como surrealista, todos los personajes musculosos en betún, había, desde un helicóptero lanzaron pollos, harina, lechuga, digamos, todo el mundo. ¿En qué año fue eso, Marina? ¿En qué año fue eso? 1965. Por eso digo, nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Y desde ahí siguió, Marta. Nada nuevo que el arte tenga que ver con lo lúdico y el juego. Claro, sí. que todo eso ya lo vimos en los años 60, digo. ¿No? Sí, pero ahora distinto. Me parece que es diferente. Ahora con esto de representada es un viraje, ¿no? Claro, porque entran todas las nuevas tecnologías. ¿No es cierto? Sí, y si en la sala de prueba ves a los chicos jugando en la rayuela de Marta. La de Milují. Lo más lógico que digamos que cualquier chico puede hacer en la vereda con una tiza, ¿no? Y se siguen entreteniendo con eso también. Esto sigue en proa, todavía la muestra de arte en juegos sigue un tiempo más, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Se puede ver durante abril, creo, durante todo abril. Sí. ¿Es así? En la Fundación Proa, ahí en el Riachuelo, en La Boca, en la Vuelta de Rocha. Bueno, gracias Marina, ya seguiremos hablando porque hay muchas muestras en este momento, mucha actividad y mucho tema para conversar. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Cristina. Adiós. Bueno, vale la pena, ¿no? Ver todas estas cosas que están pasando. Uno puede estar a favor, en contra. Está esta muestra grande de Van Gogh también, con grandes murales inmersivos. Bueno, son distintas maneras de ver el arte y dan, creo, para bastante polémica y discusión. Pero por hoy nos vamos, nos despedimos. Hasta la semana que viene, que seguimos encontrándonos en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.